hablar sobre los corticoides en el 2015, en obstetricia, obviamente, el doctor Raúl Winograd, que es, además de presidente de FASGO, profesor titular consulto de obstetricia de la Universidad de Buenos Aires. Gracias. Bueno, gracias por tanta, la verdad que muy lindas las presentaciones. Yo voy a tratar ahora un tema que hace a la vida diaria de la práctica obstétrica, perinatológica, mejor dicho, y que es básicamente un tema no resuelto, tal cual dice ahí, y que es el uso de corticoides prenatales. Bueno, básicamente, tal cual lo he mencionado, es una práctica absolutamente de la vida diaria y es un tema permanente porque es uno de los pocos indicadores de calidad de la atención aceptado universalmente. Si bien lo que dice acá es rigurosamente cierto, desde Liggins hasta la fecha, o por lo menos hasta 2006, ha habido por lo menos 21 pruebas randomizadas controladas, o sea, evidencia de lo que se considera de primera calidad sobre su eficacia. Sin embargo, básicamente hoy tenemos que tocar 2 o 3 tópicos que son de suma actualidad y que es básicamente la tasa de uso y la eficacia a corto plazo. Y hoy por hoy es necesario, tal cual lo he señalado hace un rato y todos lo sabemos, en países con altos y bajos recursos y para nuestro país en lugares con altos y bajos recursos, porque dentro de nuestro país, como ya lo hemos señalado, ocurren estas eventualidades. Básicamente, este metaanálisis, que es bastante antiguo, porque es 2007, sigue siendo un clásico y muchas de las, digamos, de los conceptos que vamos a tratar de volcar se relacionan. Los beneficios sobre la dificultad respiratoria son claros, aún acá van a haber algunos términos óptimos sobre los cuales vamos a volver. Nacimiento antes de las 24 horas, después de los 7 días, aún en mujeres o en varones, y por supuesto beneficios secundarios también, como las hemorragias intracraneales, enteritis necrotizante, mortalidad, etc. Quiere decir que este tema está como comprobado largamente y valorizado de mucho tiempo atrás. Pero vean ustedes unas cifras que pertenecen, si bien al año 2007, a un trabajo serio que se hizo de relevamiento en Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, 15 hospitales. Vean ustedes que la tasa de uso de corticoides, o sea, en aquel lapso en que estaban correctamente indicados, ha variado sustancialmente, no me llevo bien con esto, ha variado sustancialmente entre mucho, 60%, muy poco, para dar una tasa a nivel de todos estos hospitales encuestados del 30%. Es decir, hubo un 30% de uso en aquellos casos en que estaba claramente indicado por todas las evidencias conocidas. Estos son datos oficiales, son el relevamiento efectuado por el Ministerio de Salud con la colaboración del OPS, de la OMS, y es un relevamiento que abarca, como pueden ver ustedes, 240.000 nacimientos. La mayoría de ellos, si bien están distribuidos acá según las distintas regiones de nuestro país, es el mayor número de datos que existe hasta la fecha de salud perinatal en nuestro país. Provienen en su absolutísima mayoría de hospitales públicos. Solamente hubo un centro privado que participó. Y vean ustedes, cuando vemos la tasa de uso a nivel de este estudio, que también se produce una notable brecha, como de repente, acá en Patagonia parece que son los más cumplidores porque están en el 70%, pero de repente se encuentran que hay regiones, como el noreste en un 32%, y a nivel de total país por abajo del 50%. O sea que evidentemente estamos dentro de una tasa de uso de baja calidad, cuando en realidad está muy aceptado y por años remachado, que es realmente beneficioso. Ahora, el problema no lo tenemos solamente nosotros. Esta es una publicación bastante reciente. Esta gente es
el famoso grupo australiano de Caroline Crowther, que pertenecen al Instituto Liggins concretamente, donde ellos hacen un comentario acerca de un artículo que voy a mencionar sobre el uso, y acá empiezan por eso a señalar las diferencias entre los países de bajos y medianos recursos. Y este es el estudio más grande que hay hasta la fecha, que está publicado, como ustedes ven, hace muy poquito, en que han participado investigadores de Rosario, concretamente como Guillermo Carroli y el grupo del CREP, donde ven ustedes que hay 303.000 nacimientos, de los cuales le da una magnitud en cuanto a volumen y seguimiento que lo hace de gran potencia. ¿Y qué establece o qué nos muestra de útil este estudio? Básicamente, vean ustedes resaltado aquellas pacientes que no recibieron corticoides. Y vean los porcentajes, por ejemplo, entre 22 y 25 semanas están por arriba del 70 y pico %. Y vean ustedes que acá, en este grupo, entre 26 y 34, que sería el target clásico o la ventana clásica, básicamente están en 45% los que no recibieron. Quiere decir que acá, bueno, dan un poquito más, 55% que recibió. Pero esto condice, y esto por supuesto lo tienen establecido país por país, y ahí tenemos la tasa para Argentina y para todos los países que lo integraron. Quiere decir que en lo que hace a tasa de uso, seguimos estando mal. Y esto me parece sumamente importante como para señalar. Fíjense que la tasa de uso, acá son las que recibieron. La tasa de uso en los niveles de primera atención es bajísima. Quiere decir que solamente en los lugares con nivel terciario de calidad de atención hubo niveles altos de cumplimiento. Quiere decir que la paciente consulta quizás en un lugar alejado, a un generalista o un obstetra poco informado, y justamente quienes teóricamente más se deberían beneficiar en función de la necesidad de un traslado o algo por el estilo, son los que menos recibieron. Yo creo que este es el tema a resaltar. Básicamente, falta conciencia quizá en todos los demás especialistas de los beneficios. Y básicamente, ahí seguimos con los países con bajos requerimientos. Aquí este es un trabajo muy importante, efectuado obviamente en lugares muy desfavorecidos, donde sostienen que aún con baja disponibilidad de recursos, el empleo de corticoides, aún más allá de la semana 34, redujo la mortalidad. Otro aporte muy reciente que hace a este tema es este estudio que también está encabezado por dos médicos argentinos, concretamente Fernando Altave y Belizán, que es un estudio que es nada menos que efectuado por el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, que causó un impacto muy desfavorable, porque dio lugar, si bien nadie puede decir nada respecto a lo impecable del diseño y la realización metodológica, dada la calidad de la gente que ha intervenido, pero compara situaciones, por ejemplo, de Argentina, Guatemala, Kenia, Pakistán. Pero ¿dónde está el problema? El problema se plantea por las distintas interpretaciones que se han hecho, que el estudio tenía como punto final establecer la mortalidad a 28 días. Entonces muestra que el grupo que recibió corticoides, que son los del azulcito, tienen un poco más de lo que no recibieron. Esto fue bastante mal interpretado, tal es así que de inmediato, acá lo que quiere significar este grupo de autores que básicamente, para decirlo en términos llanos, es al cohete, da el corticoide si no tienen recursos de terapia neonatal. Digamos, todos estos resaltados y flechitas recibe básicamente esa idea, que los beneficios de los corticoides están establecidos en países con recursos, con posibilidades de neo y no en aquellos que tienen bajos recursos. Sin embargo, eso motivó una tremenda reacción al día siguiente del American College, donde dice que todas esas consideraciones no son aplicables para los Estados Unidos. Claro, si uno toma
la tasa de uso que ellos están teniendo, por ejemplo, en el estado de California, resulta que, obviamente, fíjense por dónde andan los niveles de las tasas de uso. Están mucho más cerca del 100% que de los niveles de 40 o 50 o menos de lo que estamos hablando. Uso apropiado. Aunque parezca mentira, hay que redefinir qué es uso apropiado. Uso apropiado, y aquí está en una muy reciente comentario en nuestro asiduo visitante de la Argentina, Robert Goldenberg, que también participó en el trabajo anterior, es básicamente el que todos conocemos desde, si no desde alumnos, de que Liggins empezó con esto, que es el uso entre las 24, 34 semanas y antes de que pasen 7 días para que se produzca el parto. Quiere decir que el problema, que eso que todos lo conocemos, lamentablemente sigue sin efectivizarse. Y vean ustedes que ese comentario de Goldenberg viene en relación a este trabajo que realmente es muy importante, está hecho en Canadá, donde básicamente se ve cómo ellos vuelven a redefinir a que llaman uso óptimo entre 24 y 24 semanas, expuestas entre 24 horas y antes de los 7 días, subóptimos, o sea, proporción de los nacimientos vivos que se producen en menos de 24 horas o más de 7 días y directamente inapropiados, que vamos a ver los que son hechos más allá de la semana 35. ¿Qué importancia tiene esto? Básicamente vean ustedes como aún en países bien organizados y con buenas estadísticas, como es el caso de Canadá, ellos tienen un crecimiento del uso óptimo, vean ustedes que está medio estándar, pero el uso subóptimo, o sea, el que dijimos que acá abajo está discriminado, menos de 24 horas al nacimiento o más de 7 días, les fue creciendo también. Quiere decir que en vez de mejorar la línea azul, que vendría a ser el uso apropiado u óptimo, mejoraron la línea roja. O sea que aún documentando bien, el tema sigue funcionando no del todo bien. Y acá viene algo que es muy interesante. ¿Por qué razón uno pasa esto del uso subóptimo antes de las 24 horas del nacimiento después de los 7 días? Porque la realidad es que no existe hasta la fecha ninguna metodología que permita saber qué paciente que ingresa con una amenaza de parto prematuro es la que va a tener y la que no va a tener el parto. Ahí seguimos repitiendo y no ha mejorado. Nosotros tuvimos la suerte en los años de trabajo en Argerich, en trabajar desde Clemens en adelante, todo lo que se hizo prácticamente. Trabajamos con fibronectina, con longitud de cuello, en fin, todo lo que hubo y hay hasta ahora. Y siempre sigue siendo la misma relación que uno lo da para la clase de los alumnos. Si uno pone imaginariamente en fila a 10 pacientes que ingresan a la misma guardia el mismo día con la misma edad gestacional, es imposible diferenciar cuál de ellas es la que va a tener el parto pretérmino y cuál no. Y la relación sigue siendo 3 van a entrar en trabajo de parto, 3 van a parar pero van a volver y van a tener el pretérmino y 4 van a llegar al término. Eso no cambió. Entonces, ¿qué proponen este artículo que es de origen polaco, pero es bastante inteligente y está en línea con lo que vamos a seguir hablando? Ellos hablan de modificar el sistema de dosis, el intervalo, en vez de hacer los 24 miligramos, digamos 12 hoy y 12 mañana, hacerlos con una diferencia de 12 horas. Incluso sugieren que es posible que pueda usar dosis menores. Y acá abajo queda resaltado algo que vamos a hablar luego, que es el uso en embarazadas cercanas al término. Pero básicamente se está intentando mejorar este aspecto. Dentro del uso apropiado está absolutamente ratificado la utilidad del ciclo de rescate. ¿Qué sería el ciclo de rescate? Cuando uno tenemos pacientes que no han llegado a completar las 33 semanas y que han tenido un ciclo antes de semana 30 y han pasado por lo menos 14 días, realmente aquí sí está aceptado volver a darle
otro ciclo de corticoides. Por eso que, si bien la polémica ciclo único versus ciclos repetidos está agotada, no en este caso. Y esta excepción básicamente está ratificada, bueno, por el mismo trabajo que acabo de mencionar recién, y también por otra contribución que también pertenece a Ronald Wapner, muy conocido y que vamos a nombrar varias veces, en las cuales sostiene la utilidad del uso de este ciclo de rescate cuando se dan las condiciones que hablamos anteriormente. Este es el Comité de Opinión del American College de 2008, donde ratifica que lo que acabamos de decir, uso apropiado, una dosis única, tal cual dijimos, y aquí abajito señalan básicamente que es legítimo, si han pasado más de 2 semanas y la edad gestacional es mayor de 33, hacerle otro ciclo completo. Esto realmente está aceptado. También el Royal College lo acepta como tal. Esta guía, que la ventaja que tiene el Royal College es de acceso libre, o sea, no del American College, que hay que ser miembro, está en revisión. Tiene un cartel que dice en revisión, pero no encontré todavía que haya aparecido. Pero como ven, también ellos ratifican el tema del ciclo de rescate, aunque ponen como mínimo a las 26 semanas. Pero esto está fuera de discusión. Si tiene menos de 33, pasaron más de 2 semanas, tiene 26 o 30 semanas un ciclo anterior, está justificado y bien indicado. Uso extendido. Este es un tema de hoy. Después de las 34 semanas y antes de las 39 semanas. Este es un tema en el cual Wapner, que aquí menciono otra vez, señala, vean ustedes, en edades gestacionales tempranas, si se inicia, por ejemplo, el ciclo a las 26 semanas, encuentra riesgo-beneficio haciendo cursos semanales. O sea que no todo es descrédito para los cursos semanales, pero cuando se inician tempranamente, sobre todo en aquellos lugares que tienen poco acceso al alto riesgo, a la alta complejidad para manejar el alto riesgo, y ya ven que cuando se inicia a las 29 no encuentra beneficio, pero sí cuando se inician a las 26 semanas. Y acá este grupo, que bueno, muchos de ellos son muy conocidos para nosotros, porque Di Renzo es el actual secretario general de la FIGO, este grupo de prematures sostiene que incluso si se demuestra inmadurez pulmonar, los corticoides pueden ser indicados después de las semanas 34, pero en la práctica poca gente hace estudios de madurez pulmonar después de la semana 34, porque lo que son accesibles en este momento sería el recuento corpúsculo lamelar, etcétera, que no está al acceso o accesible para todo el mundo. Y acá sí empieza un tema muy de hoy y por el cual somos intensamente combatidos, por lo menos en nuestro medio, que es la aplicación sistemática de corticoides a mujeres que van a ser sometidas a cesáreas selectivas antes de la 38.6 semana de gestación. Este tema nos pelea muchísimo los neonatólogos, en Buenos Aires por lo menos donde yo trabajo, porque realmente se ha hecho una práctica sistemática de muchos colegas que operan antes de las 39 semanas completas, hacer un ciclo de corticoides que se lo hacen hacer en la casa antes de internarla, con lo cual esto no queda registrado. Pero son tan pícaros que van y le preguntan a las pacientes, señora, ¿le han hecho corticoides? ¿Por qué? Porque evidentemente toda la estantería de este tema se basa exclusivamente en un solo trabajo. Este tal Stuchfield hizo un impacto terrible. ¿Por qué? Porque él demostró con una cantidad muy baja de casos que estas palabritas de acá no son realmente ciertas y uno lo ve en cuanto a los reingresos y los síndromes de estrés transitorios, hiperbilirrubinas, etcétera, que están llenando las neonatologías, por lo menos de nuestra ciudad. Es decir, este tema es un combate actual. Este es el trabajo de Stuchfield, donde él muestra que las que recibieron betametasona en rojo tienen mucho menos problemas que los controles que están en azul. Y bueno, y al final todo esto es para beneficiar a los neonatólogos. Bueno, el uso de corticoides, como todas las cosas, tiene beneficios y perjuicios. En este momento se le está dando
ya hablamos de los beneficios. Ahora tenemos que hablar de algo que cada vez se hace más pesado, que es el tema de los perjuicios. El tema de los perjuicios son no ya el muy conocido del estudio Max sobre la discusión de ciclo único o no. Ya ven que esto ha concluido con que básicamente se asociaron los ciclos repetidos a menor tamaño y a menor diámetro, a peso, longitud, perímetro cefálico, etc. Todo esto es bien conocido. El otro estudio son los del grupo de Krauter que ya mencioné, del Instituto Liggins, donde dice que no pasa absolutamente nada, en el sentido que es beneficioso. Y este trabajo, bueno, entonces, básicamente, como iba diciendo, este sería el estudio básico de Kelly Murphy, donde se asocia a, digamos, a menor cantidad o a menor crecimiento, y básicamente este es el estudio de Krauter, como les decía, en el cual pone insuficiente evidencia en los estudios a largo plazo, y básicamente este estudio lo pesqué a último momento, digamos, como ven está para aceptado ahora para marzo 2015, que es un estudio muy interesante, hecho en lo... ¿Cómo? Bueno, básicamente, donde es un estudio multicéntrico, pero está hecho en varios lugares, en Alemania, en Canadá, donde vean ustedes que esta gente lo novedoso es que hizo un seguimiento ecográfico a lo largo del embarazo en un número muy alto de pacientes. No tengo suerte con esto, ¿no? A mí me falta una. Vamos a seguir con esto, a ver ahora. Ahora sí. Vean ustedes qué interesante. ¿Qué cantidad de pacientes en negro tienen más de 24 miligramos? Y esto, claro, que le dieron más de un ciclo. O sea, hay algunas que han recibido menos, pero hay algunas que son las que están en negro, que recibieron más de un ciclo. Y estos son distintos estadios en los cuales midieron o hicieron ecografía durante todo el embarazo. Y acá comprueban básicamente cómo es dosis dependiente cada uno de los efectos indeseables de la repetición de los corticoides. Estos son ya los seguimientos a más largo plazo. Acá ya estamos a 2 años, donde encontraron siempre lo mismo, diferencias en el crecimiento. Este es el estudio también del grupo australiano, donde ellos no encuentran ningún problema, como ven ustedes, en seguimiento a 2 años, pero la siguen. Entonces, acá viene lo que hablaba yo de perjuicios. Ya desde hace tiempo hay estudios en animales sobre la mielinización alterada del sistema nervioso central, efectos desfavorables en ovejas, pero acá ya el tema arranca en humanos. Y acá se ve una menor densidad de células a nivel del hipocampo, y aquí se ve también como grandes diferencias entre aquellos que habían recibido y no recibido corticoides. Quiere decir que esto da beneficios, pero tiene perjuicios. Y este es un trabajo más moderno, donde ven básicamente que la administración temprana de corticoides tiene beneficios sobre la morbidad respiratoria, sin incremento de los riesgos neurológicos. Pero vuelve a la carga sobre el tema de los nacidos a término, en el cual se sugiere una alta influencia sobre los procesos de crecimiento inducidos por corticoides, que básicamente se ponen de manifiesto. Estos son toda literatura que me facilitaron los neonatólogos, porque son de revistas imposibles, donde se ven efectos a largo plazo, la mayoría sobre adelgazamiento de la corteza cerebral, pero básicamente en trastornos afectivos y alta influencia a nivel del eje hipófiso adrenal. Y básicamente este sí es el estudio cumbre, porque es el seguimiento a 5 años del estudio canadiense del MAX, donde ellos la única evidencia que han encontrado es un efecto perjudicial cuando, en el grupo tratado, cuando son administrados a término. Todo esto justifica
el hecho que los neonatólogos insistan en la no aplicación fuera de lo que se llama el uso apropiado. Pero tampoco se han rendido los australianos, porque como ven ustedes, muestran que no hay riesgos cardiovasculares aún con dosis repetidas. Es decir, básicamente lo que se trata es de insistir no solo en la tasa de uso en forma apropiada, sino no perder de vista que esto no es gratis, o sea, da beneficios, pero usándolo en forma indiscriminada, también a largo plazo da perjuicios. Nada más, gracias. ¿Preguntas? Bueno. Yo quería hacer una pregunta, porque ya algo habíamos conversado. ¿Cómo? Sí. Sobre la indicación de corticoides, no en el caso como ustedes, sino en, por ejemplo, en pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita, en el cual aparecen los dos, tanto el padre como la madre, portadores de la alteración del gene. Hasta hace un tiempo, o sea, tenían indicación la administración de corticoides. En ese momento la administración de corticoides se está replanteando, pero no sé si vos tenés algunos datos, alguna idea, qué es lo que pasa y si es conveniente seguirlo o suprimirlo. No, la verdad que tal cual te comenté desde ese aspecto no tengo ninguna información. En este momento la única, la misión de esta charla, que en fin, también la voy dando en otros ámbitos, la idea es lo siguiente. Esta es una práctica que es una de las pocas medidas de calidad de la atención perinatal que sigue vigente. Como, si bien no es el tema que se va a tratar acá, ya la OMS aceptó que la tasa de cesárea no es más una medida de calidad. Eso es de diciembre de 2014. O sea que se terminó la tasa ideal, ya no hay más problema con la tasa. Entonces, ¿el tema cuál es? Esta es la única que se mantiene en pie como tasa de calidad aceptada por neonatólogos, etc. Y efectivamente este problema, en general, o se peca por no hacerlo cuando corresponde o por hacer demasiado cuando no hace falta. Una práctica muy difundida también es que, eso me lo contaron en Rosario, en algunos lugares que tienen mucho alto riesgo, preeclampsia, o les derivan por ahí RPM muy chiquitas, sistemáticamente, aún sin tener indicio de que el parto puede ser dentro del lapso mencionado, le hacen corticoides sistemáticamente, por las dudas, para cobertura. Eso yo no lo había visto, o no lo había oído últimamente, o por lo menos si ocurría no me lo contaron. Pero muchos colegas dicen, por las dudas, y a veces nos pregunta la gente, no me va a dar para madurar los pulmoncitos que a mi hermana le dieron. Pero si vos no tenés nada, está fenómeno. No, pero a ella por la duda le dieron. Y eso es una cosa que, en eso estoy de acuerdo contigo, algún efecto debe tener. Evidentemente el beneficio está, pero también hay que tener en cuenta que no es cuestión de darle porque sí. Esa es la idea. Bueno, muchas gracias. Bueno.